Bueno, hoy estamos hablando del trauma, pero llegan consultas a través del mail que por ahí tienen que ver con otras cosas. Así que está el doctor Snieg, atento, escuchamos, Sergio. Dolores, no tiene mucho que ver con otras cosas, justamente esto tiene que ver con un trauma obstétrico. Casualidad. Mira, casualidad. Adriana, que nos escribe en el Facebook, dice que tuvo una sobrina hace unos días, a quien felicitamos, Adriana, por esto, pero que la sobrina tuvo una fractura de clavícula en el momento del nacimiento y pregunta cómo son los controles y si esto le puede traer alguna consecuencia. Adriana, las fracturas de clavícula como trauma obstétrico generalmente tienen muy buena evolución, no requiere demasiados controles y generalmente suelda sola, no dejando ningún problema en la movilidad del brazo. Gracias, Sergio. Bueno, vamos a escuchar ahora atentamente a la licenciada María Eugenia Barbieri. Ella es licenciada en Economía y nos habla del impacto y de las consecuencias económicas de la enfermedad trauma, que son muchísimas. La idea por la cual me convocan es tener una noción de cuánto le cuesta a la sociedad argentina las consecuencias del trauma. Para empezar con esta investigación se buscó mucha bibliografía a nivel internacional que se ha trabajado sobre la cuantificación de los costos asociados al trauma y en general todos acuerdan que cuando uno trabaja con trauma tiene que cuantificar los costos asociados a médicos, o sea, al tratamiento médico específico del trauma, los costos asociados a la pérdida de productividad, es decir, la caída de ingresos que esa persona genera, y los costos asociados a la calidad de vida. Las estimaciones a las que llegamos es que el impacto económico o el costeo de esta enfermedad puede llegar a representar el 1,4% del Producto Bruto Interno de la Argentina o el 27% del gasto público en salud. Esto es una problemática. ¿Cómo resolvemos este problema? Esa es la idea que nosotros quisimos generar con este trabajo. Lo que más gasto produce, o sea, de este 1,4%, lo más importante tiene que ver con la pérdida de productividad y no con el gasto médico. O sea, estoy hablando de las consecuencias posteriores, no el tratamiento médico, sino la productividad. Y sobre todo, pero no ha sido viable cuantificarlo, tiene que ver con la pérdida de calidad de vida. Bueno, está el doctor Gustavo Tisminetsky, así era el apellido, más allá de su buena voluntad de no querer nombrarlo, yo lo voy a nombrar y voy a hacer el esfuerzo de hacerlo. Él es jefe de urgencias del Hospital Fernández y de esto obviamente sabe mucho y tiene mucha experiencia porque hace 20 años que lo es, ¿no? Aproximadamente, doctor. Bueno, primero, la aclaración, está mal dicho decir trauma por accidente, la enfermedad es trauma. La enfermedad es trauma. Y en realidad, antes dijiste que he visto mucho trauma por accidente, y efectivamente he visto mucho trauma por accidente. La idea es dejar de ver trauma por accidente, porque desde la prevención se puede evitar y deja de ser un accidente. Para decirlo claramente, sí. Un accidente es lo que no puede preverse ni prevenirse. Y cuando uno analiza las estadísticas y ve la historia de los departamentos de urgencia, se da cuenta que siempre en cada uno de los eventos hubo un factor que pudo haber modificado los hechos desde que no ocurra o hasta que ocurra en menor expresión. Por ahí nos están escuchando y están pensando, bueno, pero en la vida no puedo estar atento a todo. Hay ciertas cosas que se me van de las manos, que escapan a lo que sucede y tienen que ver con la eventualidad y con las cosas que suceden más allá de mis esfuerzos. Que justamente es un error conceptual en el que todos caemos para justificarnos, ¿no? Y no tomar estas medidas preventivas de las que tanto hablamos. Este accidente puede evidentemente ocurrir, pero muchos de ellos ocurren porque no hacemos cosas fundamentales y básicas a la hora de cuidarnos. Sí, en primer lugar, uno en la vida está atento a muchas cosas. Lo primero que tiene que estar atento es en la vida. Entonces, si uno puede evitar y tomarse ese segundito que hacían referencia recién, de pensar qué cosas me pueden ocurrir. Con esto no estoy diciendo que uno no se tenga que quedar encerrado en la casa, porque en la casa también ocurren situaciones de trauma domiciliario, así se llaman, trauma doméstico domiciliario. Que son muchos, por otra parte. Y cuanto más pequeña es la víctima, más chance hay de que sea un trauma domiciliario. En los chicos es mucho más frecuente el trauma escolar y domiciliario porque es el hábitat del chico. En cambio, la vía pública es el trauma, el hábitat del adulto. Pero siempre hay un factor que se puede influir como para que no ocurra, o que si ocurra menos. Cuando uno habla, hay mucho impacto del uso del cinturón de seguridad. Sí.
es indiscutible, no vamos a hacer centro en eso. Pero el cinturón de seguridad es prevención secundaria, no evita el choque, lo que evita son las consecuencias del choque. Entonces, lo que uno tiene que estar atento es a qué cosas pueden evitar el choque, prevención primaria, qué cosas pueden que el choque ocurrido se exprese de la menor manera, prevención secundaria, y qué cosas, cuando llegó la víctima a la institución que lo va a atender, sean tratadas adecuadamente. Y eso es prevención terciaria. Fundamentalmente, todo lo que estamos hablando es educación. Vamos con ejemplo, Vamos con un ejemplo de situaciones que tienen que ver con esta prevención primaria. Por ejemplo, si hablamos de viajar en auto, respetar las normas de tránsito. Respetar las normas de tránsito, respetar lo que se dijo recién del no consumo de alcohol, del no consumo de drogas. Esto de que el alcohol no es droga es un mensaje muy complejo que hay que desarmarlo. El alcohol es droga y es la droga de uso más común porque la consumimos todos. Perfecto. Ese es un ejemplo, que el vehículo esté en condiciones es otro, que se respeten las normas de tránsito es otro, pero no la norma de tránsito cuando está la cámara que me filma y entonces bajo la velocidad para evitar la cámara, bajo la velocidad para evitar el choque, no para evitar la cámara, porque si no se genera un concepto de si no me castigan puedo ir a 180 por hora. No se va a 180 por hora, porque a 180 por hora hay menor tiempo de reacción en la conducción del vehículo, el vehículo choca, vuelca, lo que fuere, y el que está dentro es el que se traumatiza. Según su experiencia, cuando llegan estas personas accidentadas al hospital con sus familiares y dan cuenta de este escenario, ¿no? Efectivamente, iba rápido, pasé el semáforo en rojo, me chocó una moto de costado, en fin. ¿Se toma conciencia o se lo toma en cuenta como parte de la vida, como una circunstancia? Y me tenía que tocar, me tocó. ¿O hay mucho de eso también? Hay mucho de eso. Nosotros somos una sociedad bastante compleja en cuanto al acatamiento de normas. Está el ejemplo del argentino que maneja en Estados Unidos y maneja como un americano, no maneja como un argentino, ¿sí? El americano viene a la Argentina y maneja como un americano, respeta las... Nosotros ya de movida somos poco proclives al cumplimiento de las normas y creemos que las normas son para molestarnos y no para defendernos. Las experiencias son muchas y no tengo una estadística de cómo reaccionan frente a eso. Hay desde el padre que perdió un hijo y arma una asociación de lucha, hay el que dice si en esta no me morí es porque soy inmortal y entonces redoblo la apuesta. Son respuestas muy individuales. Lo que pasa es que el mensaje que nosotros tenemos que trabajar y mandar tiene que ver con la enfermedad trauma, no con el evento individual de lo que le ocurrió a alguien. Porque si a alguien no le ocurrió, cree que no ocurre. Como no es una vivencia propia, no ocurre. Y en realidad esto le ocurre a cualquiera, en cualquier momento, y casi sin aviso de que va a ocurrir. La enfermedad trauma, ¿por qué se llama enfermedad trauma? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por definición, una enfermedad es todo lo que tiene un agente que la genera, un cuadro clínico que se expresa y que tiene una conducta terapéutica. Si uno dice, tuvo un accidente, iba en la moto, bueno, ese día no tenía el casco porque se lo había olvidado y además llovía y además estaba muy apurado porque le ponían tarde en el trabajo. ¿Qué accidente tuvo? No tuvo ningún accidente, tuvo un trauma porque burló todas las normas de prevención. Perfecto, de manera no voluntaria. Nadie dice que esa persona deba ir presa por lo que hizo. Lo que uno quiere expresarle es, si había formas de minimizar la situación, no se hizo. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo un trauma, pero no por accidente. Tengo un traumatizado por colisión vehicular por motociclista. Esa es la forma de denominar. Perfecto. ¿Qué porcentaje de personas en esas condiciones llegan a la guardia del Hospital Fernández? Porque también me gustaría focalizarlo desde el punto de vista de los recursos. Cuando nosotros protestamos porque no se tienen los recursos suficientes en los hospitales para atender las necesidades que tiene una sociedad, no importa en el hospital que sea, en general se da esta misma circunstancia, caemos inevitablemente en esto.
cuánto malgastamos los recursos por no tomar decisiones acertadas y responsables a la hora de pensar en cuidarnos. Bueno, tiene varios aspectos la pregunta. Uno es que el trauma ocurre en diferentes lugares, que generalmente no tienen que ver con el lugar de residencia de la persona, que no tienen, son situaciones que van más allá de la cobertura médica. Uno puede tener la cobertura médica más cara y eficiente del planeta, pero si a uno lo chocan y tuvo un traumatismo, en general se va a hacer cargo inicialmente en la etapa prehospitalaria el servicio público. Exacto. Entonces, ahí hay una cuestión de articulación entre la sociedad y los ministerios en dotar de tecnología adecuada y de redes adecuadas. Uno de los mejores pasos fue la implementación del número de llamada universal. Claro. Antes uno iba por la ruta y no sabía a qué número debía llamar. Yo sabía cuál era, que en Buenos Aires era el 107 en su momento, sí. Pero uno iba a Mar del Plata y cuál era, y uno iba a conocer Jujuy y cuál era. Bueno, esto es un pequeño giro que permite que el servicio público responda de manera eficiente, porque decían, tardó 40 minutos en llegar la ambulancia. ¿Y cuánto tardaron en llamarla a la ambulancia? ¿Y desde dónde la llamaron? Exacto. Y si estoy en una ruta que no tengo señal de celular, ¿cómo llamo? Todo esto implica una red. La red tiene una etapa prehospitalaria, tiene una etapa hospitalaria. En las etapas hospitalarias tienen tanto lugar los hospitales públicos como las instituciones privadas. Hay instituciones privadas que están trabajando activamente en formar centros de trauma, porque es una patología prevalente, es decir, se da mucho, sí, y que impacta mucho económicamente. ¿Se queda un ratito? Me voy a la mesa, porque había quedado pendiente una cuestión que tiene que ver si existe alguna personalidad que es proclive a tener accidentes. ¿Les ha pasado de ver personas que uno dice, puede ser que le pase todo? Que esa persona, sí, ¿cierto? Que diga, justo ahora que estaba por ascender en un puesto, justo ahora que estaba por casarse, justo ahora que estaba en momentos vitales de la vida, de crisis importantes o de cambios importantes, a veces suceden estas pausas. Yo los considero pausas en la vida que está bueno poder empezar a investigar, porque hay personas más proclives a resolver sus conflictos en forma de estos actos. Pensemos en personas que sobrevaloran sus capacidades, que se sienten omnipotentes, que creen que en verdad de manera incrédula jamás les va a pasar nada, de que las cosas le pasan a los demás. Son personas proclives a tener accidentes. Una persona que tiene baja autoestima, que cree que las cosas le pasan porque se lo merecen, que en realidad ha hecho las cosas mal y que es torpe y que, bueno, y siempre me pasa algo, yo estoy acostumbrada a vivir así, de esta manera, también es proclive. Una persona que en realidad no confía en sí misma, también es proclive, porque está tan asustada y hace todo de manera tan torpe que probablemente conduzca a eso. Una persona que no tiene mucha capacidad para controlar sus emociones y que pasa de un estado de tranquilidad a uno grande de ira, es una persona que pierde su capacidad de estímulos. Una persona que cree que los demás son los que se tienen que hacer responsables de tomar precauciones, que si los demás no se cuidan, y bueno, Lola. Y no es así. Personas que tienen trastornos de la personalidad, que tienen depresión, personas que tienen problemas de concentración, son personas proclives. Y la verdad es que uno puede ponerse a pensar, ¿hay un mensaje inconsciente detrás de el camino que conduce a tener la enfermedad trauma? ¿O en realidad no? En realidad es casualidad. Yo personalmente no creo en las casualidades, no sé ustedes. La verdad es que no lo creo. Pienso que es una persona que de alguna manera estaría bueno que investigue qué es lo que pasó luego del accidente. Siempre es así, porque antes no lo podemos investigar demasiado, y que use esa oportunidad como para aprender a resolver sus conflictos de alguna otra manera que no la exponga tanto, porque el trauma no resuelve el conflicto, en realidad nos coloca frente a otro conflicto. Los adultos mayores están más expuestos por determinadas circunstancias que vemos a diario aquí en el programa, por enfermedades que pueden surgir y que pueden provocar situaciones de mayor riesgo. Andrea, ¿qué le decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas se toman? En realidad, en la gente mayor sucede que el accidente como causa de muerte está entre el 6º y el 7º lugar.
y como recién comentó el doctor, algo muy interesante respecto a que los traumas domésticos son muy comunes en las edades menores y en los niños, también pasa con la gente mayor. Claro. La primer causa de trauma como causa accidental de muerte en la gente mayor son las caídas y lleva en un 60% en el entorno domiciliario. ¿Sí? En un 30% se la llevan en lugares públicos y en un 15% aproximadamente sucede en instituciones en donde están albergando la gente mayor. Es importante y me parece un punto importante para aclarar que el 20 o el 25% aproximadamente, no son datos muy exactos que tengo, de los peatones que fallecen en el tránsito son personas mayores de 65 años. Y otro valor, otro número que alarma un poquitito, ojo, y es mucho trabajo de la sociedad y del médico sobre todo. El 30% de pacientes de mayores de entre 65 y 70 años están manejando hoy en día con trastornos cognitivos leves, es decir, que están con problemas de memoria y de habilidades, y es el principio, puede suceder que todo esto sea el principio a lo que la gente común denomina una demencia, y los tenemos en la calle manejando. Esto es algo que aterra, porque uno supone que esta situación debe ser así, porque inclusive hay gente que no ve bien y maneja. Bueno, hay gente que no cumple con los requisitos básicos que se nos exigen y maneja, y tiene un registro que se lo han dado por tanta cantidad de años. Ni que hablar si nosotros dependemos de un test psicológico que puede demorar exactamente 5 minutos para determinar si esa persona tiene o no tiene demencia. Los dementes somos nosotros, evidentemente, porque los controles no se están haciendo de manera adecuada, o evidentemente deberíamos de cambiar esta concepción de cómo evaluar una persona que está o no está capacitada para manejar. Suena escalofriante pensar en eso, pero forma parte de nuestra realidad lamentable. ¿Tenemos que acostumbrarnos? Tenemos que meterlo así como esto que decía el doctor, es algo que pasa y lo asumimos como tal. No, de ninguna manera. No. Bueno, tenemos que hacer pausa. Estamos de vuelta en un minuto, ya venimos. Yo dono. Él necesitó. Nosotros donamos. Yo necesité. Yo dono. Unite a la donación voluntaria de sangre. Banco de Sangre, Universidad Nacional de Córdoba. Llámanos al 0351-433-4121. ¿Sabías que el Plan Médico Obligatorio establece que en los casos en que sea necesaria la aplicación de hemodiálisis y diálisis peritoneal continua ambulatoria, la obra social cubrirá el 100%? El requisito indispensable es que los pacientes se inscriban en el INCUCAI dentro de los 30 días de iniciado el tratamiento. Did you get it? You're just another fish in the sea, yeah.